Saludos amigos, esto es Eclesia Online, gracias a los que nos ven, nos escuchan, participan con nosotros de nuestras reflexiones. Con nosotros está el padre Patricio Lynch, bienvenido. Muchas gracias, señor. Y también el padre Javier Monroy, bienvenido. Gracias, bien hallados, ¿cómo están? Muy bien, les habla el padre Javier Acero y bueno, pues en este momento pues está el padre Daniel Portillo Trevizo intentando conectarse. Mientras se conecta, nosotros seguimos nuestro programa, que hoy vamos a hablar de una figura, yo creo, muy entrañable para algunos de nosotros, especialmente para los tres que estamos en este programa, muy cercana, que es un pastor, un obispo, San Agustín. Mucho podríamos hablar en una iglesia online, en varios iglesias online sobre San Agustín, ¿no? De una persona orante, de un religioso apasionado de la vida fraterna, de la vida común, de un pastor preocupado por su pueblo. Yo no sé cómo quieren que empecemos. ¿Quién quiere romper fuego? Yo quizás diría una cosa, Javier. Ustedes son agustinos, creo que tienen que ser los grandes protagonistas de este programa, ¿cierto? Yo soy pobre plebeyo, no tengo mucho que decir hoy más que aprender de la sabiduría de ustedes como agustinos recoletos. Pero creía, quizás una sugerencia, antes de ir a un tema específico como la interioridad en Agustín, ¿por qué no contar un poco sobre Agustín? Quizás muchísimos saben sobre Agustín, pero puede haber algún oyente que no conozca mucho de su vida. Pues sí, podemos hacer esta pequeña reseña. Agustín es del norte de África, lo que es hoy Argelia, un niño que nace en una familia de una madre cristiana, Santa Mónica, de un padre que al final se convierte, Patricio, con hermanas y con un hermano. Él es una persona inquieta, intelectualmente muy avispado, muy lúcido él. Luego lo demostrará más tarde. Y bueno, pues gracias a un amigo del Papa puede él completar sus estudios, en donde al final pues esos estudios se van basando en oratoria, estudios de la época, romanos, y al final pues se convierte en un gran profesor. Él se enamora, tiene un hijo, no sabemos el nombre de la mujer, de lo que era la esposa, y pues el hijo sí, a Deodato, ¿no? Dado por Dios. En este proceso él se va de África y va a Roma, en donde pues él quiere seguir sus estudios y también sigue siendo maestro. Santa Mónica lo persigue y allá pues es donde empiezan a tener otro tipo de relación, otro tipo de vida. San Ambrosio es el que le abre los ojos a San Agustín. Y bueno, pues San Ambrosio le dice a Santa Mónica que no llore por este hijo de tantas lágrimas, ¿no? Que pronto volverá al Señor. Y llega un momento en que, en un momento de reflexión profunda, él se convierte. Benedicto XVI habla de 5 conversiones, otros hablan de 3 conversiones, pero bueno, al final se convierte integralmente, creo que es la palabra más correcta, y a partir de ahí tiene un proceso de fe y de vida profundo. Tanto es así que él se dedica a meditar y hablar de las Escrituras y hablar de Dios, porque es una cosa que le apasiona, la vida de Jesús, los evangelios, la vida de las primeras comunidades, y su ideal es formar una comunidad en donde vivan del campo y a la vez en donde puedan ahí meditar las Sagradas Escrituras. Y tal es la necesidad que tiene, después vuelve a África, tal es la necesidad que trae la Iglesia de África, que le piden que sea sacerdote muy a pesar suyo, ¿no? Y acepta, y más adelante pues el mismo pueblo de Dios le pide que sea obispo y acepta. Y a partir de ahí, en la Basílica de la Paz, en Hipona, él pues va dando muchos de los sermones que, si ustedes van a la liturgia de las horas, pues los pueden perfectamente ahí ver, reflexionar. Sermones que incluso el Papa Francisco o el Papa Benedicto XVI, que es el que más ha citado, y el Papa Francisco también lo suele citar, a veces pues vienen bien releerlos porque a uno le toca el corazón. Y pues San Agustín muere en el año 436 en Hipona,
en un momento de crisis mundial, porque pues el mundo romano al final cae en una crisis, y pues así es como más o menos describo a un San Agustín actual, que es padre, pastor, que es religioso y sobre todo es un apasionado de Jesucristo. ¿Qué más quieres añadir? Bueno, ya has dado ahí como la cronología. Estamos ahí hablando de la primera mitad del siglo V y finales del siglo IV, ¿no? Yo creo que de San Agustín lo que a mí personalmente me gusta más destacar, ¿no?, es que aunque a él se le ha puesto como un gran intelectual, que lo fue, ¿no?, y que fue un gran carrerista en el sentido de buscar el éxito en la vida, ¿no?, llegó a ser el orador del emperador, ¿no? Digamos que lo que le destaca a él, pero básicamente, es que toda su intelectualidad, todas sus ganas de llegar a la verdad de la vida, a la verdad de la filosofía, a la verdad de Dios, a la verdad de la creación, pues básicamente es un impulso del corazón. Yo creo que eso sería lo grande, lo importante en San Agustín, ¿no? Es decir, lo que le destaca es que está siempre en búsqueda. De ahí sus luchas con su madre Santa Mónica, que quiere que se convierta, que quiere que sea cristiano, que quiere que... Pero él cómo se revela desde su búsqueda profunda, ¿no? Muy intelectual, muy con las filosofías de la época, etcétera. Pero es sobre todo una inquietud profunda de estar siempre buscando la verdad. Una verdad que va a ir encontrando hasta que se encuentre con la verdad más tremenda, ¿no?, de nuestra fe, que es Jesús, Dios encarnado, Dios que se encarna básicamente, ¿no? Entonces eso es lo que más me gusta de San Agustín, que él, cuando está hablando y está haciendo su teología, cuando está echando sermones, está con la gente, está intentando llevar un corazón conectado con Dios, ¿no? Yo creo que eso, en las lecturas de los sermones y en todo lo que leemos, en lo que has dicho tú en la liturgia de las horas, etcétera, nos habla sobre todo de ese corazón grande, no de un intelectual, sino de un hombre profundamente lleno de amor, de deseo. El deseo es algo de los temas que él más habla y que lo espiritualiza profundamente, ¿no? Para él, si tú deseas, ya eres. Un tema que dice un hombre, ¿cómo que ya eres? Pues sí, si tú deseas la tierra y si buscas tierra, pues serás tierra, ¿no? Y si buscas cualquier cosita, pues serás eso. Pero si buscas a Dios y deseas a Dios, ya eres Dios, ¿no? O sea, la profundidad de todo lo que nos habla San Agustín, habla sobre todo, es lo que yo quisiera destacar, de un corazón profundamente inquieto por encontrarse con la verdad de la vida. Creo que es en el comentario al Evangelio de San Juan, tiene esta frase, ¿no?, que a mí hay varias frases que me impactan, pero una de ellas es que para llegar a Cristo Dios tienes que pasar por Cristo hombre. O sea, qué profundidad. Es decir, para llegar a tocar a Jesús tienes que pasar por tu propia humanidad y por la humanidad de Jesús, por la cruz. ¿Qué quiere decir por ahí? Bienvenido, Daniel Portillo. Tiene conexión vía satélite desde Ciudad del Vaticano. Bienvenido. Saludos, Monseñor. Saludos, Javier, Patricio. ¿Cómo están? Daniel, un gusto. Sí, justo que estaban hablando del gran orador del siglo IV, V, bueno, aquí apareció Daniel, gran orador del siglo XXI. Y Daniel, te extrañamos, un gusto que estés acá. Estábamos hablando de San Agustín y les decía, ¿no es cierto?, a los dos Javieres, ellos como agustinos recoletos creo que pueden tomar la vanguardia y contarnos. Estaba disfrutando de la descripción que estaban haciendo de Agustín y recién Javier hablaba de esto del deseo. Eso me impactó, ¿no es cierto? Y de lo poco que conozco de Agustín, yo lo que percibo es que fue una persona profundamente humana, ¿no es cierto?, profundamente aterrizada, un gran buscador. Sabemos que Agustín, además de ser una persona muy intelectual, era una persona, como decía recién, ¿no?, que buscaba con afán, apasionadamente. Se sabe también que él estuvo un buen tiempo en una secta, ¿no? Bueno, en el maniqueísmo, fundada por este personaje Manes, y que pasó muchos años de su vida en esa secta. Entonces, en ese sentido, bueno, quería aprovechar quizás para preguntarles también a ustedes dos como agustinos recoletos, ¿cierto?, que quizás nos pudieran contar un poco más acerca de este tiempo en el que Agustín pasó en esta secta, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran de por qué él entró en esta comunidad, en este grupo? Y quizás
si ustedes consideran que después ya convertido al cristianismo, si quedaron reminiscencias o no de su experiencia, de su paso por el maniqueísmo. No sé quién de los dos quiere. Bueno, esto es muy de filosofías y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, básicamente pasó por una serie de grupos, vamos a decir, ¿no? De la época. Maniqueísmo es uno de ellos, ¿no? Porque lo que le hace grande a San Agustín es su búsqueda y su entrega total, lo cual nos enseña también que a veces nos equivocamos cuando nos entregamos totalmente a algo que parecería aparentemente que tiene la verdad, ¿no? Y en esta búsqueda de la verdad, pues eso, Manes ahí estaba con sus teorías, ¿no? Pero sí, San Agustín va a tener siempre las reminiscencias de esto y de otros grupos y de otras filosofías, ¿no? Lo grande de San Agustín es que no se encuadra en ninguno, ¿no? Pues todo el platonismo, el neoplatonismo, le influenció muchísimo a la hora de explicar las palabras de Dios, la Sagrada Escritura, etcétera, ¿no? Pero son temas para él muy existenciales, muy vitales, que yo creo que eso es lo que hay que destacar, ¿no? Que no es simplemente un académico de escuela, ¿no? Sino que si algo le convence, allá va. Esa es la cuestión, por eso se mete y es parte de una secta, en ese caso, de lo que nosotros llamamos ahora una secta, ¿no? Un movimiento de los de entonces que luego él va a ver que prometen, pero al final no hay fuste debajo, no hay una entidad, que él lo va a encontrar al final en una palabra de Dios muy humilde, muy aterrizada, poco literaria, digamos, porque el primer encuentro que tiene con la palabra de Dios pues es siempre desde su oratoria, desde su ser literato, ¿no? Entonces lo desprecia. Y él mismo dice, qué orgullo tenía yo, ¿no? No veía la profundidad de lo que es la palabra de Dios en estos textos que nos están enseñando quién es Dios, ¿no? Entonces ahí se ve todo un proceso de conversión no intelectual, sino existencial, vital hacia la verdad, ¿no? Que él va a ir descubriendo que es Jesucristo, claro, lógicamente. Bueno, vamos un momento, vamos a seguirle con este tema, estamos hablando de San Agustín, vamos a una pausa, esto es Eclesia Online, enseguida regresamos. Regresamos, pues ya estamos aquí, esto es Eclesia Online, con nosotros está Patricio Lynch, Francisco Javier Monroy, Daniel Portillo, un servidor, Fray Javier Acero. Estamos en Eclesia Online, estamos hablando de San Agustín. Nos preguntaba Patricio sobre pues esta marcha que tenía, esta vida que tenía San Agustín dentro de su vida, pues esa adicción, vamos a decir, a buscar la verdad, y pues él se mete en las sectas, decía Javier, pues de Manes, los maniqueos. Yo recuerdo que en la película San Agustín, que es una película, una superproducción de Christian Guy, él lo que hace es meter un poco pues esa discusión con los donatistas, y ahí ustedes lo pueden ver en la película San Agustín. San Agustín hace Franco Nero, que es un buen actor italiano, y es una producción que se quiso hacer para uno de los cumpleaños de Benedicto XVI, pero por problemas de producción pues lo impidieron, ¿no? El rodaje pues es en el norte de África, no en Argelia, concretamente es en Túnez, y pues fue con un gran presupuesto de 10 millones de euros con los que se hizo esta gran película. Pero bueno, estamos hablando no de la película, sino de la vida de San Agustín. Yo les invito a que vean esta película, esta superproducción, y dentro de lo que es la vida de San Agustín pues está también esa faceta de maestro, de padre, de pastor. Él estaba preocupado también por todos los peregrinos que iban a Roma y que pasaban por Hipona, y ahí en Hipona hizo un Cenodoquium, que es una especie de hospedería para los peregrinos. En Hipona, curiosamente, la basílica, que ahora está en ruinas, se llamaba la Basílica de la Paz, y desde ahí él proclamaba la paz en este tiempo, ¿no? A lo mejor tenemos dos preguntas para hacerles. La primera es, concretamente, ¿por qué se hicieron ustedes agustinos? Digo, porque están hablando de su padre, pero ¿por qué razón? ¿De dónde viene el gusto y de dónde viene también la atracción agustiniana? Y por otro lado, esto que ha señalado Javier sobre el tema de contemplar
a Agustín como pastor, ¿cómo lo percibes también tú? Pastor, una persona que lideró en su comunidad, que justamente destaca dentro de todo el liderazgo de Agustín en su diócesis. ¿Cómo lo perciben ustedes estas dos cosas? El liderazgo pastoral y por otro lado la vocación o la atracción de parte de ustedes por la familia agustiniana. Bueno, empiezo yo. Por orden de edad. Por orden de edad, primero los más viejitos nos tenemos que retirar. Pues bueno, yo entré de joven a los agustinos recoletos, pero puedes decir, ¿por qué me entusiasmaba la figura de San Agustín o algo así? No, la verdad que no, hay que ser sincero, sino entro porque es ahí donde estoy estudiando, etcétera, ¿no? Digamos que la pasión por lo agustiniano va llegando después. Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Y yo te puedo decir que me encantó pues los temas que son básicos, ¿no? A San Agustín le dice cómo tenemos que entrar en nuestro interior para integrarnos y así encontrar a Dios. San Agustín no puede vivir sin sus amigos y su comunidad, para mí es esencial. Y luego el servicio pastoral de lo que dices, ¿no? El poder poner todo lo que tú tienes al servicio de la gente que el Señor pone para que tú evangelices, ¿no? Yo creo que con esos tres temas para mí es esencial, por lo cual me siento muy agradecido de ser quien soy, de estar en la orden en la que estoy y de que sea mi camino, ¿no? De crecimiento espiritual y de identificación con Cristo. El vivirlo junto a mis hermanos, y eso no es fácil, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero el poder darme y servir y ser parte de una iglesia a la que considero madre, eso lo dice San Agustín cantidad de veces, ¿no? O sea, si no es por la iglesia, yo no sería quien soy, dice él. O sea, no es sino la madre que me ha dado, me ha alimentado, me ha enseñado la palabra de Dios, etcétera. Entonces, todo lo que hace San Agustín es poner toda su sabiduría para llevar a los más sencillitos que no sabían ni leer ni escribir la palabra de Dios y toda la enseñanza de la iglesia, ¿no? Digo, ojo, para mí eso es genial. Yo ahí ya tengo un modelo muy claro para aquello lo que a mí la orden o la iglesia me encomiende, ¿no? Luego el integrarme para vivir desde Cristo, para mí, que es todo el camino de la interioridad que dicen, ¿no? Y luego hacerlo junto a otros, pues ya está. Para mí eso ya es más que suficiente para nuestro carisma, ¿no? Entonces yo me siento muy feliz de que ese sea mi camino, así lo digo, ¿no? Pues a ver, yo estudié en el mismo colegio que estudió Javier Monroy, pero más joven, ¿eh? Y bueno, el colegio se llama San Agustín. No es que supiera mucho de San Agustín, porque bueno, entré al seminario a los 12 años y me acuerdo que el año que entré al seminario se estaba celebrando el centenario, uno de los centenarios de la conversión de San Agustín, el año 386, pero yo me acuerdo de, quizás es ahora en esta etapa como religioso ya de sacerdote y estando más en México, cuando me identifico más con él, sobre todo en una época en donde la orden lo que se ha querido es sacar de la biblioteca a San Agustín y hacerlo más popular, porque se ha tenido a San Agustín como un santo muy intelectual, demasiado profundo, y que va uno cuando va sin miedo metiéndose en el escrito suyo autobiográfico como es las confesiones, pues al final pues es que te metes de lleno y eres tú, ¿no? Tú te vas metiendo en el mismo personaje de San Agustín, que te vas convirtiendo al Señor, que te cuesta, que al final es su misericordia la que está en tu vida. Entonces, bueno, pues para mí es eso, ¿no? Y luego como religioso, como sacerdote, como pastor, pues es un santo para mí que estaba muy puesto al día. No tenía ni redes, no había teléfonos, no había telegramas, era todo por cartas, y él estaba al día de lo que pasaba en la iglesia y de lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Entonces, para mí es lo que me llama la atención. Incluso tiene unas cartas dedicadas a San Jerónimo que se llegan a picar entre ellos y se llegan a enojar uno y otro. Eso es lo que para mí es un santo de los de la calle, ¿no? Lo hemos puesto muy, muy arriba en los altares, y es un santo en donde aprende a equivocarse y a decir perdón y a escribir su propia historia de vida. Ojo, que decimos, es que las confesiones, es que es su propia historia de vida.
quien escribe su propia historia de vida y la hace pública, y además que historia, ¿no? Entonces eso a mí es lo que me enorgullece ser seguidor de San Agustín. Sí, fíjate que a mí me gustaría destacar eso, ¿no? Que le hemos puesto como muy intelectual y no es para nada. A mí no me gusta seguir a los intelectuales, ya lo digo. Los leo y ahí se quedan, aquí, en la estantería. Pero no, fíjate que ahora preguntaba Daniel sobre Agustín como pastor, ¿no? Era un gran intelectual y hizo una teología que luego estuvo toda la Edad Media, pues como la que mandó de alguna manera, ¿no? O en gran medida. Eso es cierto, pero fíjense que se leen los sermones de San Agustín y está hablando a la gente sencilla que decía antes que no sabe leer ni escribir, inculta, allí en Hipona, etc. Lees los sermones, son para que la gente se entere. Entonces yo creo que eso es una de las grandes conversiones de San Agustín que ojalá todos imitemos. De pequeñito yo estudié, como lo has dicho varias veces, Javier, en una escuela de ustedes, el Colegio Agustiniano San Andrés, provincia de Buenos Aires, toda mi infancia, toda mi adolescencia, y bueno, siempre reconozco que fue una hermosa experiencia, ¿no? De los años más lindos de mi vida. Y recuerdo como una anécdota simpática, siempre esperábamos el día de San Agustín porque era el día que la escuela, los sacerdotes y los frailes nos regalaban perros calientes y empanadas. Ese día todos comíamos gratis en la escuela y gran festejo, ¿no es cierto? Eso como una anécdota nomás. Todos los que hemos egresado de la escuela, bueno, recordamos con mucho cariño, ¿no? Pero yo quería preguntarles, porque ustedes, describiendo a Agustín, hablan de una persona popular, sabemos que es uno de los santos más conocidos en general. San Agustín es muy conocido por mucha gente. Y también estuvieron describiendo, bueno, algunos rasgos que son significativos, ¿no? Pero a mí me gustaría quizás insistir, ¿cuál creen que es para ustedes el aporte de San Agustín para el día de hoy? Ustedes como agustinos recoletos, ¿no es cierto? Ustedes como orden religiosa, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen? No me refiero a la iglesia, sino me refiero al mundo en general, ¿no? ¿Cuál es la riqueza que la vida de Agustín y el legado que Agustín dejó en ustedes, los agustinos recoletos, para este siglo XXI? Bueno, yo lo destaco con un par de palabras, ¿no? Una sería que busques, buscar. Y la otra que ames, amar. Que él lo hizo, se equivocó muchas veces, pero ese es el corazón vital de toda persona. Yo creo que al describirse él mismo y ver toda su propia historia, y lo hace desde su fe ya en Dios, etcétera, lo de las confesiones que decía Javier antes, lo que está haciendo es con humildad reconocer lo que Dios ha ido haciendo en su vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que sería más actual? Que yo creo que nadie en este mundo debe dejar de buscar ni dejar de amar, aunque nos equivoquemos. Para mí eso es lo más grande, lo que me encanta, ¿no? Y para los que nos estén escuchando, pues busquen y amen, aunque se equivoquen. Aunque nos equivoquemos, ¿no? Que nos equivocamos todos. Bueno, además de eso, buscar y amar, yo añadiría unidad y comunión. Porque, bueno, dentro de lo que es la historia de San Agustín, pues está una iglesia en donde pues parece que se va a romper con todo esto de las sectas que hablábamos antes, y San Agustín lo que procura es la unidad, ¿no? La unidad con toda la iglesia, con el obispo de Roma, la unidad en la propia diócesis de Hipona. Y luego la comunión. De hecho, de su primera comunidad salen varios obispos. Alipio y Posidio son obispos, ¿no? Y ellos lo que tratan es de crear comunión y fraternidad allá donde están. Y son dos cosas que hoy en día, además de que en lo personal, como dice Javier antes, la búsqueda y el amor, ¿no? Son dos actitudes personales. Creo que también hay dos actitudes hacia afuera, que es esta, la de la unidad y de la comunión, en este tiempo en donde necesitamos estar todos unidos en la iglesia y necesitamos estar en comunión. Pues muy bien, muchísimas gracias, Patricio, Daniel, Javier. Gracias a ustedes que nos siguen y nos escuchan. Y bueno, pues con esta figura, con San Agustín, nos despedimos con un deseo, como hacía él, escribía él en una de sus obras: canta y camina. Pues que cantemos a Dios y que caminemos juntos. Nos vemos en el próximo programa. Así que hasta el siguiente programa, Daniel, Patricio, Javier, hasta la próxima a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Saludos. Saludos. Feliz fiesta.